Bienvenidos a Viva la Ciencia. Este es nuestro programa número 26 y es el último por este año. Un programa en el que, como siempre, vamos a tener temas relacionados con la ciencia aplicada o tecnologías y también con todas las cuestiones que yo creo que se acercan más a la actualidad más inmediata del mundo del conocimiento humano. Empezamos con la segunda parte del reportaje que ya iniciábamos la semana pasada sobre la sonda espacial europea Ulises. Esa sonda que, recuérdenlo, irá hasta Júpiter y después, dentro de 3 o 4 años, pasará por las proximidades del Sol en el Polo Sur, por debajo, y luego le circundará por arriba, por el Polo Norte, regiones que hasta ahora no habíamos visitado y de las que sabemos realmente muy poco. Vamos a ver ahora la sonda Ulises cómo va a viajar desde Júpiter hasta el Sol. Aquí va ya Ulises, camino de Júpiter. La semana pasada habíamos visto cómo salió de la bodega del transbordador. Ahora ha encendido el primer piso de sus motores, un cohete potente que le aleja rápidamente de la Tierra. Una vez gastado el combustible, se pierde este primer piso y se enciende el segundo piso de los motores de Ulises. Tiene 3 en total. El viaje que tiene que hacer es muy largo y Ulises es seguramente ya el vehículo más rápido de todos los que ha enviado el hombre hacia el espacio. Cuando se agota el combustible del segundo piso de los motores, también este segundo piso desaparece, se queda perdido en el espacio. En este momento Ulises ya está girando para colocarse exactamente en el lugar donde debe y se enciende su tercer motor. Se acaba enseguida, pierde también el tercer motor y desde Tierra ya se le sigue en su trayectoria totalmente inercial hacia el gigantesco planeta rojo, hacia Júpiter. Aquí vemos ya a Ulises moviéndose por su propia inercia y en ese momento, para controlar perfectamente sus movimientos, va desplegando distintos brazos que le permiten controlar exactamente el tipo de giro que necesitan los científicos para poder dirigirle en su trayectoria exacta. Lo mismo que una patinadora cuando abre los brazos o los cierra para ir más deprisa o más despacio en su giro sobre sí misma. Y ahí está Júpiter ya. Estamos realizando en unos segundos un viaje que Ulises tardará 2 años en hacer. La idea de hacerle acercarse a Júpiter es una idea realmente astuta. Los científicos pretenden utilizar el tirón gravitatorio, la atracción de Júpiter, que es un inmenso planeta muy denso, con mucha masa y por tanto con mucha atracción gravitatoria, para justamente acelerar a la nave y además darle exactamente la desviación que necesita. Ahora vemos cómo pasa por el polo sur de Júpiter y entonces se desvía de la trayectoria que llevaba, que era más o menos plana, y empieza a bajar por debajo del plano de la eclíptica, el plano en el que giran todos los planetas. Naturalmente Ulises tiene que estudiar el Sol, se acercará al Sol. Del Sol sabemos bastantes cosas, al menos de su zona ecuatorial, que aquí vemos. Las manchas solares, por ejemplo, nos permiten averiguar cuánta actividad tiene el Sol. Estamos viendo ahora mismo el planeta Tierra, un planeta que desde lejos se vería casi de color totalmente azul. Ahora esto es Júpiter, naturalmente no son del mismo tamaño. Veamos la Tierra a la misma escala que Júpiter, ahí está, es pequeña. ¿O es grande Júpiter? Bueno, pues el Sol es toda esa masa roja que hay a la derecha, imagínenselo redonda, inmensa, casi una mota de polvo Júpiter al lado del Sol. El astro rey es un gran desconocido. Sabemos sí que tiene unos 5.700 grados en su superficie, que esta superficie es caótica, pero sabemos poco de lo que ocurre en su interior. En este dibujo animado vemos la zona externa del Sol y la zona interna, el núcleo, con varios millones de grados. Allí el hidrógeno se convierte completamente en helio y de esa fusión nuclear, de esa fusión termonuclear, surge toda la energía que el Sol irradia hacia el exterior. Nosotros solamente vemos unas manchas, estas deflagraciones que veíamos con la corona solar la semana pasada cuando el eclipse total de Sol. Pero ¿qué rodea al Sol? Toda esta heliosfera, toda esta emisión de partículas, de radiaciones, eso es lo que Ulises tiene que averiguar, y no ya en el plano del ecuador, sino sobre todo en el plano del polo norte y del polo sur de nuestro astro. Esta es una fotografía del Sol mostrando las distintas zonas de actividad y las distintas zonas del interior. En el ecuador, como puede verse, toda la zona ecuatorial, tenemos la corona con una serie de llamaradas, por así decirlo,
el dibujo lo muestra con bastante claridad, que son las que emiten todas esas radiaciones que conocemos habitualmente con el nombre bien poético de viento solar. Aquí vemos unas llamaradas tomadas directamente por fotografía de satélites. Imagínense que esa superficie está a casi 6.000 grados y hacia dentro a millones de grados. Aquí tenemos unas temperaturas correspondientes a las distintas zonas del Sol. 1.000.000 de grados en el interior y un poco menos de 10.000 en la zona más superficial. Además de esa corona de llamaradas, el Sol emite constantemente partículas, que aquí vienen expresadas por estas rayitas centelleantes azules. Estas partículas vienen gobernadas por el campo magnético, en este caso vemos a la Tierra, y se meten por el norte y por el sur de la Tierra, dando las auroras boreales que aquí vemos. En la Tierra, en los polos norte y sur, estas partículas solares son las que provocan esta luminosidad en forma de cortina que se mueve durante la noche. Y además de las partículas y además de las llamaradas de la corona, el Sol tiene un campo magnético muy apreciable, con dos polos naturalmente, el polo norte y el polo sur, y que es una de las grandes incógnitas que tiene que desvelar justamente la nave Ulises al pasar por encima de las zonas polares del Sol, cosa que hasta ahora, insistimos, nadie había conseguido. Cuando se produce una tormenta magnética en el Sol, las telecomunicaciones en tierra, en los aviones, en la radio, se ven fuertemente perturbadas precisamente porque el campo magnético de la Tierra atrae a esas perturbaciones magnéticas y dan lugar a esas tormentas de magnetismo que son tan peligrosas a veces y que dejan mudos a muchos sistemas de radiodifusión. Aquí tenemos de nuevo a Ulises y todas sus piezas. El generador, recuérdenlo, es ese cilindro azul grande, es el que le permite obtener energía, puesto que como viaja tan lejos del Sol no puede realmente obtener energía solar. Y la antena parabólica, que ya es casi familiar, mediante la cual nos enviará todos los datos que sea capaz de obtener de las zonas polares que va a visitar. En esta animación vemos como si fuéramos Ulises, estamos pasando por el polo sur del Sol, luego volvemos a atravesar la zona ecuatorial y la nave Ulises se pondrá después por encima del polo norte del Sol, para averiguar exactamente en qué condiciones se produce ese magnetismo, esa radiación, esas partículas, ese viento solar que conforma lo que llamamos habitualmente heliosfera. La vida en la Tierra nació, desde luego, gracias a que existe el Sol y a una distancia que permite que haya temperaturas suficientemente calientes o frías como para que pueda desarrollarse vida tal y como la conocemos. Primero la Tierra era, hace 3.500 millones de años, un conglomerado de volcanes. Después, muchos millones de años después, se convirtió en una zona totalmente cálida, llena de plantas enormes, con diplodocus, con grandes saurios. Luego vinieron las glaciaciones ya próximas a nosotros, en el Cuaternario, hará unos 10.000, 15.000 años. De esas glaciaciones nos han quedado los glaciares, las zonas polares, y así llegamos hasta hoy. La vida tal y como la conocemos, con el desarrollo del género humano en los últimos 500.000 años. Todo ello gracias al Sol. Por eso es importante que Ulises conozca el Sol. Por eso es importante que sepamos mejor cómo funciona el astro rey, porque de él depende toda la vida en la Tierra. ¡Viva la ciencia! Bien, dejamos el espacio y su fascinación y volvemos a Tierra. Vamos ahora a analizar cuestiones que tienen que ver con la ingeniería genética aplicada a las plantas para obtener eso que los científicos llaman plantas transgénicas, plantas en las que se ha alterado su contenido genético de tal manera que son capaces de aguantar, por ejemplo, ciertas plagas o enfermedades que normalmente no aguantarían. La agricultura genética es una nueva técnica que intenta cultivar plantas capaces de sobrevivir casi sin agua, de producir sus propios abonos o de resistir las más crudas heladas, por ejemplo. Para conseguir tales plantas hay que identificar previamente los genes que controlan el funcionamiento de las células, lo que permitiría a los científicos introducir algunas variaciones posteriores que mejoraran la calidad de las especies. Este es uno de los objetivos del Instituto de Investigación y Desarrollo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona. En nuestro departamento estamos trabajando para identificar genes del maíz
que se expresan, que aparecen en momentos determinados del desarrollo de la planta o que sirven a la planta para defenderse de agresiones externas, por ejemplo de insectos, o a herida, o responder a situaciones de estrés debido a las condiciones ambientales de la planta. Entonces nuestro interés es aislar estos genes y después analizarlos. Para ello lo que hacemos es traspasarlos a plantas de otras especies, esencialmente el tabaco, que son esas plantas que vemos por aquí, en las cuales hemos sacado trozos de esos genes del maíz y ahora estamos viendo pues, cómo funcionan en esas otras plantas. Para descifrar la información genética de una planta se utilizan los llamados secuenciadores automáticos del ADN, que proporcionan datos esenciales acerca del orden de sus bases químicas. Este orden constituye la información genética fundamental y es el responsable del color de la flor, de la forma de las hojas o del sabor de los frutos. Los científicos de Barcelona están estudiando genes que se expresan de forma específica en diferentes órganos del maíz, sobre todo genes externos de las plantas, donde pueden ser observados de forma más asequible. El trabajo se realiza con ayuda de una bacteria extraída del maíz que actúa como ingeniero genético natural, transfiriendo genes del maíz a una hoja de tabaco estéril. El tabaco acaba así incorporando esos genes del maíz, convirtiéndose en lo que se denomina una planta transgénica. Con esta tecnología es posible obtener información acerca de ciertos genes que se expresan en vegetales distintos de los suyos de origen. Las plantas se cultivan in vitro y luego son trasplantadas a tierra. Gracias al nuevo vegetal híbrido entre maíz y tabaco, es posible avanzar en la caracterización genética de ciertas cualidades del maíz, lo que ayudará a los investigadores a la hora de establecer su mapa genético, es decir, qué gen gobierna qué característica de la planta. Más adelante se podrá pensar en alterar estos genes con el fin de incluirles las instrucciones necesarias para obtener cosechas más abundantes o nutritivas, frutos más resistentes a las plagas o a las inclemencias meteorológicas, y en suma, plantas más resistentes y útiles de cara a su utilización como alimento humano y animal. La agricultura genética está naciendo y su desarrollo promete ser espectacular. ¡Viva la ciencia! Y del estudio de los genes en las plantas vamos ahora a una de las ciencias humanas más interesantes, la arqueología, que nos ayuda a comprender cómo vivían nuestros antepasados. En este caso, en La Rioja, parece que se ha descubierto una ciudad que seguramente es la ciudad más antigua de toda Europa y quizá del mundo. Nos dirigimos hacia el cerro de Peñalba. Nos guía el vehículo todoterreno del profesor Jorge Rivero, el investigador que defiende la teoría de que el primer asentamiento del ser humano sobre la Tierra se encuentra en este lugar. Concretamente estamos en la zona más oriental del valle, desde donde divisamos las pequeñas localidades de Canales de la Sierra y Villavelayo. Tras 7 años de investigaciones filológicas, históricas y bibliográficas, el azar trajo aquí al profesor Rivero. Hace 4 meses comenzaron las excavaciones gracias a la ayuda prestada por la Fundación Juan Eloturriano de Madrid. Con las primeras prospecciones se intentaba confirmar la presencia del hombre paleolítico sobre este cerro. Hay la evidencia en toda la parte, que ahora vamos a ver, la parte, digamos, el extremo del cerro, la evidencia de un montón de, como aparentemente, como de calles o grandes canales de diferentes anchuras, algunos, casi todos ellos perfectamente rectilíneos, y después que en las pruebas que hemos hecho ya, las calicatas que hemos hecho, evidencian que los muros son rectos, están trabajados, están pulidos. En el centro justo de todas estas calles ha aparecido un hipogeo o lugar de enterramiento de 50 metros de longitud y de una altura aún sin determinar al no haber concluido la excavación. El hipogeo, que se encontraba totalmente enterrado, presenta una bóveda perfectamente triangular
Para el profesor Rivero parece evidente que aunque la configuración rocosa sea natural, las paredes están pulidas por la mano del hombre, hipótesis al parecer ya confirmada. En la base han aparecido también una serie de galerías o cámaras que podrían haber servido como cámaras sepulcrales. En todos estos, a pesar de ser puntos tan remotos, ¿no? Mesopotamia, Perú, etcétera, etcétera, en todos estos puntos los monumentos arquitectónicos más antiguos que existen son precisamente tumbas, hipogeos, con ese carácter y además con ese mismo remate de bóveda de forma triangular. Con una particularidad, que en ningún caso, en ningún sitio del mundo ha aparecido todavía uno que sea totalmente como este excavado en la roca. Es decir, que en los demás, o bien han sido hechos así, con piedra de mampostería o con megalitos, o bien hay parte rupestre, es decir, parte excavada en la roca y otra parte rematada ya con piedra por el hombre, ¿no? Pero si se confirmase que este está hecho por el hombre, sería el monumento arquitectónico más antiguo del planeta. Según comenta el profesor, todas las noticias hablan de que ese primer lugar, santuario de la tierra conocido como Alba, era un monte tejido de galerías subterráneas que protegían los restos de la divinidad. Era un auténtico laberinto y de ahí vendría el mito de posteriores laberintos como los de Egipto, Troya o Creta. Precisamente junto a esas losas se encontró la figura de un pato u oca, considerado como la representación de la primera divinidad femenina. La figura tiene forma de ánade en el agua, presenta el buche perfectamente alisado, un inconfundible pico, la cabeza con el típico abultamiento del pómulo y el lomo se describe terminando con un abultamiento en la parte posterior correspondiente a la cola. Y en cuanto a qué antigüedad tiene eso, que esa pieza, que es la parte, digamos, fundamental, yo ahí, evidentemente, habrá que hacer las pruebas de datación si es que son posibles para poderlo concretar, pero donde ya me mojo así abiertamente y sin ningún tipo de vacilación es en que es una obra del Paleolítico, eso para empezar, y que es más antigua que cualquier otra escultura que haya aparecido hasta la fecha. En el mismo lugar se han encontrado dos figuras de distinto tamaño, pero idénticas, lo que para el profesor Jorge Rivero descarta la posibilidad de una casualidad. En su opinión, se trata de exvotos del santuario pertenecientes también al Paleolítico. Siguiendo en su empeño por demostrar que Peñalba fue el primer foco de irradiación cultural del planeta, el profesor Rivero nos muestra otro de sus hallazgos, una herramienta en piedra que milenios después se realizó en metal. La piedra esta aparente piedra que ha aparecido en Peñalba y tiene toda la apariencia de ser una azuela, por supuesto es de piedra caliza, igual que toda la piedra de Peñalba, y la estamos comparando aquí con una pieza idéntica que tiene 5.000 años de antigüedad, es esta, y que es de la edad de bronce. Para el profesor Jorge Rivero, este último hallazgo hay que añadirlo a las innumerables coincidencias que le han llevado a descubrir la Sierra de la Demanda como punto de origen del hombre sobre el planeta Tierra. ¡Viva la ciencia! Y ahora permítanme que les recomiende algunos libros para entretener, por ejemplo, la espera de aquí a que volvamos a las pantallas de televisión en el programa Viva la Ciencia, por ejemplo, o por simple placer de leer, que eso siempre es bueno. El primero de ellos es un libro que ha escrito Hans Moravec, se llama El hombre mecánico, el futuro de la robótica y la inteligencia humana. Hans Moravec es un investigador muy importante de Estados Unidos, de Stanford, que además está especializado en cuestiones que tienen que ver con los robots y especialmente con la visión de estos robots y con la forma que tienen de moverse. El segundo libro que queríamos recomendar es un libro sobre la ciencia y su público, un libro que acaba de editar el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que ha sido escrito por Javier Ordóñez y Alberto Elena. En este libro se pasa en revista una buena parte de la investigación científica, de la historia de la ciencia, que es algo que conocemos mal. Conocemos quizá algunos logros de la ciencia, del conocimiento humano general, pero poco de acerca de cómo se han conseguido esos logros en unos u otros momentos de la historia. En tercer lugar, un libro que tiene que ver precisamente mucho con la historia. 1885, el año de la vacunación Ferran, es el trasfondo político, médico y sociodemográfico de una epidemia de cólera en el 85 que fue de alguna manera detenida gracias a las investigaciones de Jaime Ferran, un médico que en España construyó y pudo difundir la primera vacuna antibacteriana que se utilizó en nuestro país.
Bueno, pasamos ya a otra cosa. Vamos a hablarles ahora de la homologación de los materiales que realiza el Instituto Eduardo Torroja de Madrid, un instituto especializado en dar el visto bueno, por así decirlo, a todos esos materiales que después se utilizarán en la industria o en la construcción y que tendrán que tener la misma calidad, por lo menos, que se exige en la Comunidad Europea. El aspecto general de nuestras ciudades y de muchos de sus edificios poco tiene que ver con la arquitectura tradicional. Quizá los cambios más importantes en la fisonomía urbana han sido motivados por el uso de los modernos materiales de construcción. El adobe, la madera, la piedra y los ladrillos han ido dando paso poco a poco a una gran familia de materiales plásticos, telas asfálticas, hormigones pretensados y nuevas materias sintéticas que permeabilizan exteriores, nos protegen del frío y nos aíslan de los ruidos. En esta innovación, en esta labor de investigación aplicada y de apoyo a la industria de la construcción, juega un importante papel el Instituto Eduardo Torroja, organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus científicos y técnicos son los responsables de determinar si los nuevos materiales que experimenta la industria cumplen las directrices europeas en materia de seguridad, resistencia, perdurabilidad y calidad. Si así sucede, el Instituto otorga el documento de idoneidad técnica, DIT. Esta labor la realiza en exclusiva el Instituto Torroja desde 1963 y consiste en la evaluación técnica de los nuevos materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción según van apareciendo. Para ello ensaya en esta planta piloto distintas pruebas físicas y químicas de los materiales, como en este caso un bloque de hormigón, que permitirán evaluar, por ejemplo, la resistencia que posee antes de ser utilizado en la construcción de edificios, puentes y otras grandes obras de ingeniería. En la documentación de idoneidad técnica participan otros 10 centros homologados europeos. La Comunidad Europea trata en la actualidad de incorporar este trámite como una vía más ágil para el intercambio de productos y procedimientos, superando así las tradicionales barreras entre los distintos países. En la planta se realizan curiosos ensayos como este que reproduce el típico balanceo de una silla y que servirá para analizar el desgaste del tipo de pavimento que se estudia. Otras pruebas más sofisticadas analizan la agresión de agentes externos o las reacciones físico-químicas producidas entre distintos componentes. Esta prueba intenta medir la eficacia de un nuevo material impermeabilizante que será utilizado más tarde para recubrir garajes subterráneos, sótanos instalados bajo zonas ajardinadas y otros emplazamientos que sufren la agresión constante del agua o de la lluvia. Nuevas formas de ensayo más avanzadas recurren a modernas tecnologías capaces de reproducir fenómenos que, en condiciones naturales, tardarían décadas en demostrarse, como esta prueba realizada con rayos ultravioletas capaces de reproducir en pocos días el desgaste que sufriría este tipo de asfalto a la exposición continua del sol, la lluvia y el tráfico rodado durante 15 años. Pero no solo los nuevos materiales están obligados a pasar por el Instituto Eduardo Torroja. Las ventanas y chimeneas de nuestros edificios requieren también una certificación que garantice su calidad. Vemos ahora cómo los expertos comprueban la estanqueidad del agua y la resistencia al viento, reproduciendo para este último condiciones extremas que alcanzan los 230 km por hora. Estos y otros ensayos resultan imprescindibles para que ni empresarios ni consumidores se lleven más tarde sorpresas desagradables. ¡Viva la ciencia! Y vamos a terminar nuestro programa precisamente con cine científico. Con motivo de la celebración en Ronda de la Semana Internacional de Cine Científico, que se celebrará entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre, una semana en la que participan nada menos que 215 películas de este tipo de cine, pertenecientes a 25 países, pues bien, vamos a hacer un pequeño homenaje al cine científico, al que aquí en Viva la Ciencia hemos dedicado mucho tiempo, precisamente con algunas filmaciones, no solamente de este cine científico y de su prehistoria, que veremos al principio, sino también de otras películas que han sido galardonadas con premios, unas de ellas de una producción del Alambique en Canal Sur sobre energía solar, que mereció un premio en la Semana de Vídeo Científico de La Coruña, también el premio al que ya hemos hecho alusión en Viva la Ciencia hace 2 programas, de las gaviotas de este último premio de cine científico en Coruña. Vamos a ver ahora algunas imágenes bellísimas sobre el cine y la ciencia. Esta es una película en torno a la prehistoria del cine científico.
Una prehistoria que realmente se remonta también a la prehistoria del cine, punto, sin ningún tipo de adjetivos. Algunas de las maquinarias empleadas, algunos de los mecanismos ingeniosos para la época, que sirvieron para tomar imágenes fijas que después, proyectadas muy seguidas, daban la ilusión, desde el punto de vista del ojo humano, de un movimiento. Estos son algunos de los primeros tambores en los que se engarzaba la película para poder tomar imágenes. Las imágenes que vemos pertenecen a una película que será proyectada en la Semana Internacional de Cine Científico de Ronda, en la que van a participar 215 películas de tipo científico de todo el mundo. 24 países participan en este festival. Esta que vemos ahora, claro, se refiere a esa prehistoria del cine, en la que unas pocas imágenes fijas, proyectadas de manera más o menos artesanal, como aquí vemos, una detrás de otra, daban la ilusión de movimiento a la que antes aludíamos. Esta película corresponde a un programa de televisión producido por el equipo que actualmente realiza Viva la Ciencia y que mereció el primer premio del Festival de Cine Científico de la Casa de las Ciencias de La Coruña. El reportaje se titulaba Energía solar, y la verdad es que hoy día, con los problemas de crisis energética, estaría más que nunca justificado hablar de esta solución alternativa, que en España además es abundante, la energía solar aplicada con fines energéticos o con fines de investigación pura. Las imágenes corresponden a la plataforma solar de Tabernas. Y ahora vemos una película, Hilo de seda, sobre la vida y muerte de un gusano de seda, su crecimiento, su crisálida dentro del capullo y después la aparición de la mariposa para morir un día después. Una película que fue galardonada también con un segundo premio en un festival de cine científico. Y esta es la película que ha obtenido este año, hace escasamente una semana, el primer premio del Festival de Cine Científico, también de la Casa de las Ciencias de La Coruña. El peligro de la proliferación de ciertas especies como las gaviotas por culpa de la mano del hombre. Al final acaban siendo agresivas consigo mismas. ¿Y qué decir de las fascinantes imágenes del universo, en este caso una supernova, una gran estrella que explota, cuyos residuos se esparcen por el universo y en el centro queda lo que después será un agujero negro? Este es un esquema del satélite Hipparcos que pudo estudiar este tipo de fenómenos. Aquí vemos el disco de acreción que rodea a ese fenómeno todavía muy mal conocido que los astrónomos denominan agujero negro. También el cine científico tiene que utilizar, sobre todo recientemente, la animación electrónica para poder obtener imágenes así de completas y de perfectas de cómo es la tecnología espacial, o, luego lo veremos, la tecnología de la física de altas energías. ¡Viva la ciencia! Es todo. Hemos llegado al final. Han sido 26 semanas, 6 meses de Viva la Ciencia, un programa en el que hemos pretendido mostrar algunos de los aspectos más interesantes del mundo del conocimiento humano, de la ciencia y de la tecnología. Esto no es un adiós, esperamos que sea simplemente un hasta luego. Gracias por haber compartido con nosotros estos días dedicados al mundo de la ciencia, dedicados al conocimiento. Creo que ha sido fructífero, para nosotros lo ha sido, y de todas maneras, recuerden, la ciencia sigue ahí, sigue siendo interesante conocerla y apreciarla. Hasta siempre.